Hola, ¿cómo están? Una vez más, saludamos a todos los que nos están viendo por streaming y a toda esta hermosa audiencia que está, la Iglesia de Cristo. Recién estábamos compartiendo, cada día es gracia, ¿no? Cada día es gracia, misericordia, que Dios tiene para manifestar esa vida abundante y esa fuente de agua viva que brota para vida eterna, ¿no? En cada uno de nosotros, y saber que cada expresión de Cristo en nosotros tiene trascendencia en la eternidad, ¿no? Para salvación, para santificación. Y hoy hay un tema que el Señor vino trabajando conmigo en este tiempo. Como participé de varios congresos donde el eslogan era el fuego del Espíritu, ¿no? Y esta cuestión de que en los antiguos nosotros escuchamos expresiones como las de David, donde decía, por ejemplo, en el Salmo 11, dice: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre, viento abrasador sobre la porción de su copa. En el capítulo 21, David dice: los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo, el Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Qué tremendo, ¿no? Porque los enemigos eran externos. Y Dios protegía a un pueblo que estaba diseñado para ser de bendición a todas las naciones. Pero eso no ocurrió. Y tuvo que venir el Señor y engendrar un pueblo nacido del Espíritu. Y no lo hubo hasta que vino Él. Y nos reveló este misterio. Cristo en nosotros. Ahora estamos en Él. Pero a partir de ese momento, nuestros enemigos no son externos, no están afuera de nosotros. El único enemigo ahora está dentro nuestro. Cambió por completo esta lucha, esta batalla que debe ser librada, pero no por nuestras fuerzas, sino por completo poder de su Espíritu en nosotros. Una batalla de completo derecho reservado de Dios. Es Dios quien pelea por nosotros, pero tenemos que entender el abordaje. ¿Cómo ocurre esto en nosotros? ¿Cómo Dios logra su propósito, la victoria sobre la muerte, expresada de manera completa, cabal, en su pueblo? Así que cuando nosotros vamos a los evangelios, encontramos esta expresión en Mateo capítulo 3, verso 10, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Es interesante poder ver que cuando el Señor está hablando de el obrar del fuego de Dios, ya no es si ustedes son impíos y si vienen contra mí, el Dios que está conmigo hará llover fuego del cielo y los va a consumir a todos, sino que ahora el hacha está puesta en la raíz. Y escuchen, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Claro, no es tan alentador, sino que más bien está hablando de un juicio, ¿no? Ahora fíjense, verso 11. Yo a la verdad os bautizo con agua, refiriendo, ¿no?, a Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y aquí viene la frase, ¿no es cierto?, que tanto utilizamos y que necesitamos comprender cabalmente. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice: y su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto tiene un sentido de juicio y a la vez un sentido de salvación.
Y necesitamos saber cómo opera el fuego de Dios, el Espíritu, que es fuego. Es santo y es fuego, o sea, santifica mediante fuego. Temer al juicio de Dios y a la muerte y a la condenación eterna, a la separación eterna de Dios, es para los que no han nacido de nuevo. Pero la palabra explica que el fuego de Dios es alentador para aquellos que sí han nacido de nuevo. Ahora fíjense, este pasaje que hemos compartido en Éxodo 20:20, cuando dice, y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba. Y para que su temor permanezca en ustedes, para que no pequen. Está diciendo, no teman, el fuego viene para quemar la paja. Viene para quemar aquello que no sirve, que contamina, que entorpece en el propósito eterno de Dios. Viene para purificación. Ese temor va a hacer que ustedes amen ese fuego. Porque ese fuego es para santificación. Es para que todo lo que está en ustedes y que no es Cristo sea quemado. Y solamente se vea el santo, el que habita en ustedes. Cuando hay menos de nosotros y más del santo que es Cristo, Dios a eso lo llama santificación. El fuego viene para que solo quede Él en nosotros. Pero esto explica algo. El fuego no quema lo que están afuera nuestro. El fuego me quema ¿a quién? A mí. Porque el enemigo está dentro mío. Y es esa sustancia llamada carne, es esa paja mezclada con el trigo lo que debe ser consumido. Y fíjense, Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29 dice esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Escuchen, gratitud. ¿En qué tenemos que tener gratitud? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los que entienden el valor del fuego del Espíritu, vivimos agradecidos por ese fuego. Pero si no entendemos que este fuego viene para modelarnos a la imagen de Cristo, que en nosotros es la plenitud de vida, vamos a estar todo el tiempo, pastor, óreme, por favor, ayúdenme, ¿no es cierto? Sáquenme esta prueba. ¿Por qué prueba? Para probaros, vino el Señor. No teman. ¿Saben para qué? Para que no pequen. ¿De verdad? Sí, para santidad. Y entonces, Marcos 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, lo máximo que le pueden pasar es que maten el cuerpo. Pero lo que no puede pasar es que maten el alma. No. Nuestra alma tiene dueño. Y ya venció la muerte. Y somos más que vencedores en aquel que nos amó. Ahora fíjense lo que dice Lucas 12, verso 5. Yo le voy a enseñar a quién tienen que temer. Ustedes tienen que temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Y el Señor dice, sí, a eso tienen que temer. A eso. Para un hijo de Dios, el temor de Dios nos conduce a fidelidad. Nos hace correr del pecado. Hay un teólogo llamado York, de apellido, y él dice, en definitiva, el infierno es Dios dándole a la gente aquello que anhelaron, que es una vida sin Dios. Todo lo que Dios llama mal, toda la destrucción del hombre vino cuando en el Edén perdió la vida de Dios. En definitiva, es la sustancia del infierno, es la sustancia de la destrucción, es la sustancia de la muerte. Ahora, fíjense, Proverbios 1,
dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. ¿Saben quiénes desprecian la sabiduría y la enseñanza? Los insensatos. Amamos el temor de Dios porque nos hace sabios. Hemos comprendido algo por revelación divina. La sabiduría divina, la que Salomón rogaba, es Cristo. La sabiduría que él pudo tener, aunque él atendía asuntos terrenales, porque era un hombre destituido, esa sabiduría era Cristo. Él es la sabiduría divina. Y en Él hemos sido hechos sabiduría. Esa sabiduría oculta que nos fue revelada en su persona. Y lo que está diciendo, hasta que no comprendamos quién es Dios, en su sustancia, en su magnitud, no vamos a desarrollar un temor reverencial. Y a menos que no desarrollemos ese temor reverencial, vamos a seguir siendo ignorantes, completamente ignorantes a la magnitud y a la gloria del Evangelio que nos fue concedido. Vamos a permanecer necios a esta gran noticia, aunque estemos en Cristo. Necesitamos el fuego, al Dios que es fuego consumidor, para que ese temor, para que el fuego de la prueba nos purifique, nos revele la magnitud de ese Cristo que habita en nosotros y nos haga precisamente no sabios, sino sabiduría divina. Cuando uno ve a Isaías, es un claro temor reverente. En Isaías 6:5 dice, y vio a Dios y dijo, ay de mí que soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey. Juan, cuando ve al Jesús glorificado, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El que nace de nuevo se le concede una gracia para ver. Y cuando le vemos, no importa de dónde seas, de dónde vengas, el día que le veas, vas a temblar, vas a temer. Cuando le vemos, entendemos quién es Él. Y se produce un temor reverencial dentro nuestro. Ocúpense en su salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Bueno, ¿qué produce ese temor y temblor? Bueno, entender que dentro nuestro hay alguien que no somos nosotros, pero que es infinitamente más grande que nosotros y que produce un obrar que no producimos nosotros, lo produce Él. Y que toda la salvación, la redención, la santificación y la glorificación, derecho reservado de Dios. Todo lo hace Él. Y nada hacemos nosotros. Todo lo que es eterno, todo lo que es divino, todo lo que incluye salvación, glorificación, todo lo produce Dios y lo hace de buena voluntad. Sin ninguna duda, caemos a sus pies. Y a la vez, es nuestro Padre. Y nada nos hace sentir más seguros. Entonces, ahí es cuando el apóstol dice en Romanos 8, verso 31, que pues diremos esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta noticia para nosotros no solamente es reveladora, sino que nos introduce en un ámbito de seguridad inimaginable. Dios no tiene rival. Ya venció. Y es quien pelea por nosotros, amado. No hay manera de perder. Si entendemos quiénes somos en Él y Él en nosotros, no hay nada por pelear. Él ya venció y somos más que vencedores en Él.
Ahora, esta cuestión nos dice que debemos llegar al punto de comprender que no se trata de vos ni se trata de mí, sino que se trata de alguien infinitamente más poderoso, en quien nosotros podemos encontrar completa seguridad. Pero es necesario que nos acontezca. O si no, vamos a seguir dependiendo de sustitutos. Necesito el apoyo de los hermanos. ¿Sabes qué hubiese yo necesitado en este momento difícil? Que por lo menos vengas y me des una palabra de aliento. ¿Verdad? Porque no tenemos conciencia. ¿Quiénes somos en Él? ¿Y quién es Él en nosotros? Necesitamos una obra purificadora del Espíritu para que se nos revele definitivamente quién pelea por nosotros. Pero ahora que sabemos que quién pelea por nosotros es Dios, el punto es este: debemos identificar a nuestro enemigo. Mi enemigo no es mi falta de trabajo, no es mi enfermedad. Hay que identificar al verdadero enemigo. El verdadero enemigo está dentro nuestro. ¿Contra quién peleamos? 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Escuchen, Espíritu Santo y fuego. Todos bebimos del mismo espíritu. O sea que el obrar para todos los que están en Él es el mismo. Y fíjate lo que dice en 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis. Escucha, vuelvo a insistir. El temor de Jehová, el fuego consumidor, hace que nos alegremos. Porque estamos entendiendo el abordaje. Sabemos a dónde nos conducimos, todo nuestro camino. Por el obrar de su Espíritu es modelarnos a la imagen de Cristo. Para eso se necesita, amados, fuego. Fuego. Aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque de eso se trata en este mundo y en este tiempo, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Y en el capítulo 4, verso 12 de 1 Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El fuego de prueba. Para probaros vino el Señor. Como si alguna cosa extraña los aconteciese, ¿no? Miren, esto no es algo extraño. No, se trata precisamente de eso. No es algo extraño. A menos que creas que tus enemigos están afuera, no se haya revelado quiénes somos en Cristo, debemos entender que este fuego viene para santificarnos. Es para vida, es para la preservación de la vida del Cristo que habita en nosotros. Es para plenitud de vida. Así que dice: gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Necesitamos entender. Lo necesitamos entender. Cuando Él nos hace participante de su cuerpo, de su naturaleza divina, inmediatamente nos hace participante no solo de sus atributos, sino de sus padecimientos. Y del poder del fuego que opera en su espíritu para modelarnos. Todo se trata de una modelación del conocimiento de su persona para ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Porque a menos que Cristo crezca en nosotros, no crece la salvación, no crece la redención, no crece la plenitud de vida, de la cual tomamos todos, gracia sobre gracia. No podemos buscar eso fuera de Cristo, porque todo eso, la vida, está en Él.
Y cuando uno comprende esto, ama y se goza en esa mano que nos modela, en ese fuego que consume todo aquello que no es Cristo en nosotros. Pero me duele, sí, ya sé que duele. Pero me quema, y claro, a la carne no le gusta sufrir. No le gusta sufrir, porque la carne no quiere nada de Cristo. Ni siquiera quiere orar la carne. ¿No? No quiere nada, entonces le escapa a la cruz. Le escapa, corre, no quiere sufrir. Pero aquel que comprende que nadie puede ir en pos de Jesús, sino es siendo participante de los padecimientos de Cristo, o sea, padecer por el motivo correcto, ¿no? Es por el fuego de la prueba. Es nuestra honra. No me roben mi privilegio, decía el apóstol Pablo. Porque no solo estoy dispuesto a perderla, digamos, a sufrir, sino aún a perder la vida por amor a Cristo. Este es mi privilegio. Cuando el Señor me escogió, dijo, instrumento escogido es este para mí. Así decía Pablo. Yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Así que para esto me escogió el Señor, para ser participante de sus padecimientos, para glorificación, para salvación, para plenitud de vida. Así que no me roben mi privilegio, para esto me escogió el Señor. El enemigo no es externo, es interno. El fuego no consume a mis enemigos, me consume a mí. El Señor me está diciendo, ama a tus enemigos, bendecilos, orá por ellos. Porque el Señor es aquel que murió por amor a sus enemigos y nosotros estábamos ahí. Nosotros éramos enemigos del Señor en otro tiempo. Así es como el Señor nos amó, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el Señor dice, bueno, ustedes hagan lo mismo. Porque esa es la justicia de Cristo, de la cual vivimos ignorándola, pero ahora nos tiene completamente atrapados, enamorados. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y en el 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su cruz. Reconciliar consigo todas las cosas. Todas. Y nos entregó el ministerio de la reconciliación, que es la expresión de sí mismo. Cuando hay un obrar de su espíritu, cuando se expresa a Cristo, reconcilia. Reconcilia. Ayer estamos compartiendo y siendo dos hermanos, referentes en el Evangelio, que han bendecido tantas vidas. De repente hay algo en lo que no coinciden y deciden tomar distancia. Hay casi 45.000 grupos diferentes evangélicos en el mundo. Cada uno de ellos está seguro que ama a Dios. Pero no se ve el ministerio de la reconciliación manifestado. Claro, cada uno puede explicar en forma bíblica por qué estás tomando esa decisión. Pero no están reconciliados en el uno. A menos que uno de ellos, siendo inocente, elija morir por el culpable. A menos que gane la gracia impartida de Cristo en nosotros, la iglesia nunca va a ser uno. Nunca va a operar en el uno. Y a menos que la iglesia opere en el uno, el mundo no va a creer. Una iglesia puede ser completamente bíblica y estar muerta. No manifestar la vida de Cristo, porque si hay Cristo, se manifiesta la justicia de Cristo. Y entonces ya no importa quién tenga la razón. Elijo recibir el golpe. Por amor a Cristo, para que el cuerpo de Cristo no se divida. Y siendo inocente, elijo morir por el culpable, como lo hizo Cristo por mí. ¿Para qué? Bueno, Señor, para que ellos sean uno.
como yo en ti, Padre, y tú en mí, ellos en mí y yo en ellos. Para eso, siendo Él inocente, tuvo que morir. Por nosotros que éramos los culpables. ¿No? ¿Ustedes no creen que duele? ¿Ustedes no creen que es radical que un padre aplaste a su propio hijo inocente por aquellos que habían menospreciado su gracia, que le habían dado la espalda y que se habían convertido en enemigos de Él? ¿Ustedes no creen que es radical que Cristo, en un acuerdo de amor con el Padre, elija a Él siendo inocente entregar su vida por cada uno de nosotros? ¿No creen que es radical? Dejándolo todo. Cuando en Filipenses dice, ocúpense en su salvación con temor y con temblor, porque pasa algo. En ustedes hay un poder que opera en ustedes, que produce el querer y el hacer, el deseo y el obrar de Dios. Esto es algo tremendo. Hay un poder que opera en mí, que es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, que produce un obrar, que no es mío, es de Él. Y me hace temblar. Decíamos que si nosotros, en forma ignorante, creemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero en definitiva no gobierna mi vida, no es soberano, empiezo a creer que Dios puede hacer todo lo que yo le pido. Pero si en definitiva ese Dios, que es todopoderoso y que habita en mí, también es soberano, quiere decir que yo estoy a su merced. Que Él puede hacer con mi vida lo que Él quiere. Y para eso tiene que modelar a su Hijo, amados. Lo tiene que modelar, tiene que haber fuego. Tiene que estar el fuego de la prueba. Y lo tenemos que tomar con gozo, con alegría, porque sabemos a dónde nos conduce. Amar la mano del que nos modela. Sin el temor de Dios no se puede vivir la vida para la cual fuimos creados. El temor de Dios está en la base de todo lo que Dios produce en sus hijos. La guerra contra el pecado. La guerra en terreno enemigo es un obrar de Dios. No el nuestro. Es un obrar divino. Es su fuego. Es su obrar que opera para vencer el pecado, la carne, para quemar la paja. Es la forma en que se cumple el pacto. No es algo que se adhiere a nuestra vida. No. Está en la base del obrar de Dios. Colosenses 3:5 dice que este obrar ejecuta, mata lo terrenal en nosotros. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vas a vivir. Amemos el fuego de la prueba. Amemos este Dios que es fuego consumidor. Hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Saben cómo podemos darnos cuenta si realmente somos maduros o inmaduros? ¿Cómo nos damos cuenta si somos bebés espirituales? Porque dependemos de los demás, no de Dios. Nuestro gozo sigue dependiendo de las circunstancias externas. Si me va bien, si tengo trabajo, si estoy sano, si mi familia está bien. Bebés espirituales, inmaduros. Cuando se es bebé, la comida se le pone en la boca. ¿Por qué? Porque todavía no ha desarrollado los rudimentos. No sabe cómo agarrar los cubiertos. No sabe cómo llevar la comida a la boca. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene 40 años y hay que darle de comer en la boca? Porque no aprendió
a usar los cubiertos. Es una imagen aterradora, ¿no? Es triste, o sea, lo primero que uno piensa es decir, pero este hombre está enfermo. ¿Qué le está pasando? O sea, ¿cómo pasó el tiempo y no pudo madurar? Y es que pasa el tiempo y en la iglesia hay hermanos que deberían ser ya maestros, pero están lidiando con los antiguos rudimentos. ¿Cómo agarrar todavía, después de tantos años, los cubiertos? No saben llevarse la comida a la boca y necesitan que el líder, que el pastor, le dé comer. Pero no hay nada más precioso que cuando Dios nos concedió su vida, poder sacar el mayor provecho de la vida que nos fue concedida. Porque tenemos en nosotros el poder para articular esa vida y llevar al mayor rendimiento esa vida para que se exprese el Cristo, que es la vida precisamente, y el mundo la pueda ver. Pero yo estoy ahí como un bebé sin manifestar esa vida y dependiendo de los demás para que alguien pueda ver algo en mí. Ayer damos el ejemplo de que venga un director al Colón, ¿no? Al Teatro Colón. Una gran orquesta, músicos maduros, y el director se pare delante de ellos y diga, bueno, para los que tocan trompeta, les quiero explicar, se sopla por acá, por esta boquilla. Los músicos lo van a mirar y decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿A quién trajeron? ¿Quién es este hombre que nos está explicando esto? Eso lo aprendimos el primer día que fuimos, cuando éramos niños, que fuimos al maestro y nos enseñó a soplar. ¿Por qué ahora que somos maduros este hombre viene a decirnos esto? Es que hay hermanos que deberían estar enseñando y todavía se les tiene que estar enseñando los antiguos rudimentos. Cuando uno ve a un hombre grande actuando como un bebé, se lo ve desarrollándose en un terreno que causa dolor. ¿No es triste para una madre ver un hombre ya maduro que no puede caminar, que no sabe comer? Se produce en el terreno de la incertidumbre, del conflicto, de la tristeza, ¿no? Así es como Dios nos ve. ¿Saben cuántas veces escuché que me prestaban algún hermano y me decían, no, estos hermanos vienen de un lugar donde los han lastimado mucho? ¿Cómo? ¿A quién pueden lastimar? ¿A Cristo o a la carne? Pero han traído un hermano carnal. Cristo es inofendible. Si por el dolor que tiene tu carne, vos haces algún movimiento dentro del cuerpo, lo estás haciendo por el motivo equivocado. Si te dejaste de congregar por causa de los hermanos, te estás preparando para cometer el peor error de tu vida. Todo lo que opera en el ámbito de la carne, los sentidos, fueron encendidos para extraviarnos la sincera fidelidad a Cristo. Cristo ama al que no lo merece. Y comprende que tu enemigo está dentro tuyo, no es tu hermano, no es la iglesia, no es el pastor, no son tus padres, no, es tu carne. ¿Verdad? Lucas 9:23 dice esta cuestión de nadie puede venir en pos de mí si no se niega. Pero ¿qué hay que negarse? A uno mismo. El que se niega a sí mismo. El que no toma la cruz. Pero entonces, esperen. ¿Quién tiene que morir? ¿El diablo o yo en la cruz? ¿Quién muere? El fuego, ¿a quién consume? ¿No?
Ahora, ustedes piensen en esto, la figura de Jesús, el Dios inabarcable, eterno. De repente, para poder librarnos de nuestra condición de perdidos, destituidos de la gloria de Dios, para poder devolvernos a Él tuvo que tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y vino en un envase de carne y hueso. El Dios infinito tomó forma de hombre. Y no solamente tomó forma de hombre, sino que se hizo siervo. Y se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Ahora Él muere, resucita, va al Padre glorificado y se imparte en vida. Se quita el envase. Y aquella figura de Cristo habitando en terreno enemigo, ahora somos nosotros impartido en vida, Cristo impartido en vida, operando en terreno enemigo. ¿No? Ahora Jesús, siendo la figura de lo que iba a venir, estuvo en terreno enemigo, igual que nosotros. Y en todo fue fiel al Padre. Y en todo fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir? Que esa figura, hablando del Cristo impartido, de lo que iba a venir, de la consumación del propósito eterno de Dios, que es ese misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, revelado a los santos, que es en el cual vivimos nosotros hoy y se nos ha revelado por gracia divina, por el poder de su Espíritu, es posible. Es posible. Díganme, ¿Jesús tuvo problemas? ¿No? ¿No fue tentado en todo? ¿No padeció en todo igual que nosotros? ¿No tenía enemigos? ¿No querían matarlo? Nosotros también. Estamos en terreno enemigo, entendemos quién es el enemigo y se nos concedió un poder. Un poder para vencer, que expresa y que resuelve. Y no se explica. La iglesia no es un hospital. No es un hospital. La iglesia opera en un cementerio resucitando gente muerta. Es una nueva creación. Entiendan el enemigo. El enemigo tiene que estar puesto en una cruz. No hay que sanarlo, no hay que restaurarlo. No hay sanidad interior. El abordaje es una cruz. No es una aspirina. ¿No? Porque seguimos eso, o sea, me duele, y seguimos orando por la gente, ¿no es cierto? Como dispensando aspirinas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? La enfermedad mortal sigue estando ahí. Y entonces vuelve, y vuelve, y vuelven los síntomas. Y el catálogo del diablo es interminable. Claro, ahora es la enfermedad de tu hijo, ahora es tu trabajo, ahora es tu cuñado, ahora, y sigue la lista, ¿verdad? O sea, porque la enfermedad mortal sigue estando adentro. En la carne. En la carne. Y aflora, y aflora. Y te ofendés, y te enojás, y criticás. Y te dividís. Porque la enfermedad mortal sigue estando adentro. No necesita una aspirina, necesita cruz. Para que Cristo sea visto y operes en el uno. Y el mundo crea. ¿No? Ahora fíjense. 2 Timoteo 2:3 dice esto. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No somos bebés, somos soldados.
Miren, Efesios 6:11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque no peleamos nosotros. ¿Quién pelea? Él por nosotros. Entonces, cuando venga el fuego de la prueba, ¿qué va a pasar? Vas a estar firme. Cuando haya acabado todo, vas a estar, porque la roca de la edificación, la base es Cristo. ¿No es una gran noticia? No conviene vivir ignorando esta realidad. Actuemos como gente madura. ¿Cuántas veces escuchaste? No, yo quiero servir, pero si voy a tener problemas, prefiero correrme. ¿No es cierto? Eso hace un bebé. Pero ¿qué hace un soldado? Si hay árboles, los tira abajo. Si hay un río, hace un puente. Si hay una montaña, la dinamita. ¿Por qué? Porque el soldado no puede darse el lujo de tener problemas. Mira, si un soldado en la guerra va a decir, no, hoy no me siento bien para ir a la batalla. No siento de salir a la batalla hoy. Estoy un poco desanimado, así que hoy, en vez de salir a la batalla, me voy a quedar tomando un tecito acá. Voy a mirar la reunión por streaming. A ustedes se lo digo. Evidencia de vida, ¿no? Los soldados no pueden darse el lujo de tener problemas. ¿Saben por qué? Porque los problemas del soldado de Jesucristo se ocupa Dios. El Señor dijo, ocúpense de mí. Busquen mi reino y mi justicia. Y yo me ocupo de todo su problema. ¿Saben qué estaba diciendo? Miren, a esto se refería Jesús. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros. Escuchen, esto es importante. No es que no tenemos yugo. Sí hay yugo, pero es el del Señor, no el nuestro. Sí hay una carga, pero es la del Señor, no la nuestra. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Y hasta que no hagas esto, no vas a hallar verdadero descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Entienden eso, no? Cuando se elegían dos animales, bueyes, para poner el yugo, había un animal mayor, maduro, y un animal joven, inmaduro. El buey mayor llevaba casi toda la carga. Y el joven solo acompañaba. Y el yugo para el joven hacía que el joven quiera irse para otro lado. El yugo, ¿qué hacía? Lo dirigía. Pero el joven siempre lleva una carga ligera porque la carga mayor la lleva el buey mayor. Así que escuchen, todos tus problemas, toda tu carga, el Señor dice, me encargo yo. Pero a partir de ahora, mis intereses van a ser tus intereses. Mi carga va a ser tu carga. A partir de que nosotros estamos en Cristo, nuestras oraciones ya no son por lo que nosotros creemos necesitar, sino por lo que Dios quiere y anhela. Llevamos el yugo del Señor. Oramos por los intereses de Dios, no por nuestros intereses. ¿Y qué quiere el Señor? Que el Evangelio progrese, que Cristo se ha dado a conocer. Oramos por lo que Dios desea, por lo que Dios anhela, porque le pertenecemos a Él, porque Él se ocupa de mí. Salimos a la batalla entendiendo cuáles son los objetivos. Dios a eso le llama su propósito eterno. Fuimos hechos para su gloria. Caminamos sobre una victoria ya consumada. Y necesitamos que esa victoria se dé a conocer
Esto cambia todo discipulado, amados. Cambia todo discipulado. Y yo estoy completo. Y mi preocupación es lo que le preocupa a Dios. No hacemos de la iglesia un hospital. Amén. Porque confiamos en Él. Él es soberano, ¿no es cierto? Así que si vos me decís a mí, viene un hermano y te dice, pastor, óreme por mí para que Dios me dé un trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta? Anda a buscar trabajo y confía que Dios es soberano. Porque todo lo que Dios tenía para proveer, ya lo proveyó. No estés penando. ¿No? Dejemos de lamer nuestras propias heridas y confiemos que todo lo que está en Cristo está sano, está completo y Dios gobierna. Hebreos 5:11 dice esto, miren, acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y cuando habla de madurez no está hablando de una edad física. Las peleas y las divisiones son precisamente comunes a los niños, ¿no es cierto? Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 3:1, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. Eso es terrible. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos, contienda entre vosotros, ¿no son carnales y andan como hombres de este mundo? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Eso es lo que está diciendo? Después de haber sido redimidos. Si le predicamos o le damos a conocer al mundo el reino de Dios, es como decirle, yo sé cómo se obtiene la plenitud de vida. ¿Cómo? Busca primero el reino de Dios. Tenemos la receta para el hombre perdido y para los hermanos carnales, los inmaduros. Busca primero el reino de Dios, porque todo está añadido a Él. Todo. Pablo, después de haberse examinado a sí mismo, dijo esto en Romanos 7:24, porque soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo mortal? ¿Saben qué está haciendo Pablo? Poniendo en evidencia el verdadero problema, el verdadero enemigo. Y la única manera que la vida y la victoria de Cristo, que venció sobre la muerte, opera en nosotros, es que nuestra carne sea crucificada. Así que, para cerrar este concepto, tenemos que preguntarnos si estamos convirtiendo la gracia en ley. Y cada vez que yo observo la iglesia y cada vez que pasan los años, me doy cuenta que no hay caso. La gente quiere volver a esclavizarse. La gente quiere que le digan lo que tiene que hacer. Pero en esta iglesia no hay actividades para jóvenes, no hay actividades para niños. ¿En qué se puede servir? ¿De verdad? Miren, eso no está mal. Pero nadie sirve dentro de un edificio. Dios llama servicio a otra cosa. El servicio es cuando somos instrumentos en sus manos y Él hace la obra. Y la obra es una obra de redención, salvífica, de glorificación. Es Dios glorificándose en nosotros cuando la vida de su Hijo es manifestada. ¿En dónde? Donde trabajo, donde juego, donde estudio, donde como, donde vivo, en todo lugar. ¿Por qué convertimos esto en un ensayo? ¿No es cierto? ¿Ustedes vieron un ensayo de un teatro? Hacen la misma obra, pero fuera de tiempo. Y convertimos lo que es la manifestación
de la vida de Cristo en un ensayo. Lo hacemos acá, encerrados en un edificio. Y no está mal, pero no es a lo que fuimos llamados. Lo que Dios llama servicio es cuando Él nos toma en sus manos como instrumentos y hace la obra. Pero ¿cuál es la obra de Dios? Modelar a su Hijo, darlo a conocer, que el Evangelio progrese, sea visto. ¿Para qué? Para que el mundo diga: Jehová reina. Gócense, gócense la tierra, las muchas costas, y digan: Jehová reina. No está mal tocar en el grupo de alabanza, pero habría que redefinir la gran comisión, ir por todo el mundo tocando por los grupos de alabanza. ¿No? Colabora. Y está bien. Interpreta a su Hijo. Pero no es a lo que fuimos llamados. Pero la gente necesita que le diga lo que tienen que hacer. Vos pasá la ofrenda. Vos acomodá a la gente en la silla. Y está bien. Y colabora. Pero nuestro verdadero trabajo. La verdadera labor la produce Dios cuando el fuego de su Espíritu modela a su Hijo y le damos a conocer. La iglesia primitiva había entendido. Ellos habían entendido la vida del Espíritu. Y la manifestaron porque se le había revelado con claridad. Pero sufrió casi en el tiempo el mismo destino que sufrió el libro de la ley en los tiempos de Josías. La misma suerte. El libro se perdió y nadie sabía dónde estaba. Y un día, mientras se limpiaba el templo, alguien encontró el libro y lo abrió y leyó algo así como: no cometerás adulterio. Entonces pensó que era un libro religioso y salió corriendo y lo llevó a los sacerdotes. Y los sacerdotes se lo llevaron al rey Josías. El rey Josías, que había sido rey a los 8 años porque habían asesinado a su padre, tomó el libro en sus manos. ¿Y saben qué dijo? Dijo: oh, la ley que no hemos guardado. Esta es la ley que no guardamos. No sabíamos que estaba aquí. Y el rey dijo esto: ¿cómo pudo suceder algo así en Israel? ¿Cómo pudo suceder algo así? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos. Lo mismo. Se nos concedió el espíritu de vida. ¿Cómo puede suceder que nos ocurra algo así? Que no manifestemos la vida y estemos todo el tiempo convirtiendo la gracia en una ley. ¿Cómo nos puede suceder algo así? Bajo la ley, nosotros éramos esclavos. Pero bajo el Espíritu, somos hacedores de ellas. Toda la ley se cumple en el Cristo que habita en nosotros. Él es el Señor de la ley. Y termina diciendo esto, Romanos 7:6, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios, escuchen, con el nuevo poder que nos da su Espíritu. Y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Amados, la ley son palabras.
Pero la gracia es espíritu y vida, es poder de Dios para salvación. Y el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De eso, contra tales cosas no hay ley. Es el fruto de ese poder, de esa vida que ha sido manifestada en nosotros. Dejen de actuar como bebés inmaduros. Den a conocer a Cristo. Amen el fuego de la prueba, ese fuego del Dios consumidor. Maduren, maduren. Miren, se le dice tutor o el ayo, ¿no es cierto?, el maestro, cuando se le pone un palito, a una planta débil porque está creciendo, para que el viento no la doble. Pero cuando el árbol crece, ya no necesita tutor. Y no es el tutor lo que sostiene el árbol, sino que el árbol sostiene el tutor. Necesitamos que esa vida sea manifestada y ser una iglesia madura, conformada a la imagen de Cristo, para que Dios lo logre en nosotros y el mundo crea, amados, crea, definitivamente crea que Dios lo logre en nosotros. ¿Amén? Hay que madurar, ¿sí? Y cuando esa maduración está en nosotros, que quiere decir que hay mucho Cristo, hay mucho deseo. ¿Deseo de qué? De la voluntad del Padre, de su propósito eterno, de su gloria, de su carácter. No vivimos ya conforme a lo que pensamos o sentimos, sino consagrados a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sus intereses son los nuestros. Les mando un abrazo gigante y como siempre, Dios se glorifique en cada uno de nosotros y que la gracia del Señor produzca y logre todo lo que se propuso producir en nosotros, que es la conformación a la imagen de su Hijo, su plenitud de vida en nosotros. Un abrazo gigante, nos encontramos en el próximo encuentro.